Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Ayer inició el último periodo de la Asamblea Nacional y este órgano del Estado escogió sin sobresalto a su nueva directiva. También, como cada año, el presidente de la República dio su informe a la nación. Una de las promesas del actual gobierno fue crear el Ministerio de la Mujer. El 8 de marzo pasado se designó a la doctora Juana Herrera como la primera ministra de esta nueva entidad. Sobre estos importantes temas, nuestro radar de hoy. Feliz domingo y bienvenidos a Radar, hoy en la grata compañía del doctor Jorge Eduardo Ritter. También en este análisis de domingo, Fernando Martínez y nuestros invitados, Pedro Miguel González del Partido Revolucionario Democrático. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en este Radar. Y el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón Figueroa, presidente del partido, aspirante a la presidencia de la República. Tema obligado, bueno, el análisis de este informe a la Nación que ha presentado en el día de ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Quiero empezar con usted, doctor Ritter. ¿Qué le parece, a grosso modo, este informe a la Nación luego de los 4 años de gestión del presidente Cortizo? Lo primero, que fue un discurso más corto que los demás. En mi opinión, ha cambiado dramáticamente o de una manera radical a quien escribe los discursos, porque la forma de presentarlo ha sido la mejor que ha tenido en los últimos, de sus 7 presentaciones que ha tenido en la Asamblea. Sin embargo, esto desde el punto de vista formal, en el fondo es un discurso primero muy repetitivo. Me parece que un discurso, cuando se inicia el último año de gobierno, no es para decir cómo encontró el gobierno, sino cómo lo va a dejar. Entonces, ahí hubo una reiteración que es ya usual en todos los discursos del presidente, cómo encontró el gobierno las deudas, las obras inconclusas, las deudas por pagar o las cuentas por pagar. Pero en general, yo rescataría de ese discurso, o destacaría, más que rescataría, destacaría de ese discurso el hecho, primero, la defensa que hizo el presidente del contrato con la minera, y segundo, la manera de aproximarse a la Caja del Seguro Social. Recordemos que hace un año se dijo que ya carecía de capital político para abordarlo. Hoy parece que de alguna forma, ya en el último año, ya usó una fórmula que no dice que lo va a dirigir ese esfuerzo, sino que el gobierno está listo para participar en una mesa del diálogo. Una mesa del diálogo que nadie parece querer convocar, ni nadie parece querer responsabilizarse de ella. Pero en general creo que ha sido una serie de pronunciamientos que no alteran para nada la dinámica del gobierno. Más bien hubo resultados interesantes en el manejo de los partidos políticos dentro de la Asamblea. O sea, más llamó la atención algunas votaciones que hubo en la Asamblea y el discurso de Cristiano Adames que el discurso mismo del presidente. Siguiendo en esta misma línea del discurso, ¿qué cosas puntuales usted rescataría, tomando en cuenta que el presidente también dedicó buena parte a resaltar, por ejemplo, los esfuerzos que han hecho para bajar los niveles de pobreza, por ejemplo? Sí, no, yo coincido con el doctor Ritter en el sentido de que de todos los discursos que ha dado siendo presidente, este ha sido en el que mejor proyección ha tenido.
Pero resaltan dos temas fundamentales. Uno es el tema del contrato minero y el otro el tema del seguro social. De alguna manera él en su discurso justifica el que el gobierno no haya asumido el liderazgo para resolver el problema de la crisis financiera del programa de pensiones, porque esa es responsabilidad de la Junta Directiva. Bueno, por la misma razón por la que él le delegó eso y se lo sacudió, contrario a lo que hizo, por ejemplo, el presidente Martín Torrijos durante su gobierno. Su gobierno sí asumió el liderazgo de un proyecto de ley para reformar y oxigenar el programa de pensiones en su momento. En esta ocasión no ocurrió eso. Ya a estas alturas del campeonato es muy difícil que este gobierno tenga la fuerza para hacer los ajustes que corresponden. Y si además se pretendiera hacer sin cambiar el estado de cosas, es decir, sin fortalecer financieramente al Estado, entonces sería tirándole toda la carga financiera a la sociedad, algo que es totalmente inviable. Ahora bien, en el tema del contrato minero, que está muy relacionado también, porque él lo relaciona en su discurso, esos 190 millones que obligatoriamente de aquí en adelante, si se aprueba ese contrato minero, serán destinados a tapar ese hueco financiero, no son suficientes. Ni siquiera el aporte que desde la Ley 51 el Estado ha tenido que darle, porque él lo dice, son estos 190 aparte de los compromisos que ya tenía el Estado. Eso no lo resuelve. Estamos hablando de un déficit financiero anual de 1.200, 1.300, increciendo, que no se resuelven con este parche. Pero es la justificación de alguna manera para la aprobación del contrato de ley que creo que debemos analizarlo a profundidad. ¿Espera usted otro enfoque por parte del presidente, señor Blandón? Oh, la verdad que no. Para mí ha sido el mismo guión. Como él mismo señaló, este es el 7º informe de la Nación que el presidente Cortizo da. Y tal como lo señalaba el amigo Ritter, todavía a un año de terminar su gobierno, vuelve a repetir lo que dijo desde su discurso de instalación y en todos sus otros 6 informes a la Nación anteriores, que cómo recibió el gobierno, que las deudas que tenía pendientes, etcétera, etcétera. Pero ya su gobierno es más pasado que futuro. Y lo que quedaba realmente, en mi opinión, en este momento, es decirle al país cómo lo estaba dejando. O sea, a mí me dejaron el país endeudado así, sí, pero yo al próximo gobierno no se lo voy a dejar endeudado. Pero ¿sabes qué? Sí lo va a dejar endeudado. Mucho más endeudado de como lo recibió. Porque no es solamente que ha aumentado la deuda pública del país, es que hay una deuda enorme de cuentas por pagar a contratistas y proveedores del Estado en estos momentos, así como una gran cantidad de contratos llave en mano y ahora bajo la figura de las alianzas público-privadas con contratos hasta de mantenimiento de calles, donde parte de ese contrato se paga a partir de la vigencia del próximo gobierno. Entonces, ¿cuánto le está dejando la administración Cortizo de deudas, de cuentas por pagar al próximo gobierno? Un signo de interrogación. Entonces, hablar también, dándose golpe de pecho, de que el desempleo estaba en 18% en el 2020, donde no los dejaron producto de las medidas de confinamiento dramáticamente exageradas que se tomaron en Panamá, y decir que ahora está en 9.9, porque no hablamos de cómo estaba cuando él empezó el gobierno, estaba en 7%. O sea, ahora está 3% más de desempleo, que es en todas las encuestas, y cada vez que tú preguntas en los recorridos que uno hace, la preocupación principal de los panameños hoy es el desempleo. Y de eso el presidente Cortizo habló simplemente para decirnos que estaban mejor hoy que cuando el año de la pandemia, el peor año que tú puedes usar para comparar. Fernando Martínez, ¿qué cosas puntuales considera usted que le faltaron al presidente mencionar en este informe? Pues muchas. Diré que no se refirió a la inserción de Panamá en el mundo global. O sea, no se refirió, el tema internacional creo que es la segunda o tercera vez que está ausente en su discurso. Pero también me llamó la atención el hecho de que no hablara de la ley de extinción de dominio. Fue una ley de la cual nadie habló en la Asamblea, ni en la Asamblea, ni en el discurso, ni en los discursos del presidente. A pesar de que existe una clara presión de Estados Unidos para que esta ley sea realidad. Desde luego, fue un discurso muy basado en cifras,
que contrastan contra la realidad. Es decir, sigue la crisis educativa, el tema de las escuelas sigue siendo un problema grave, sigue agravándose el tema de la crisis del agua, no vi eso por ningún lado. Miles de hogares en este país no tienen agua potable, a veces muy pocos días o pasan semanas sin que tengan agua. Se agrava la crisis de la basura. Sobre este tema se han tomado medidas que son paliativas, el costo de la vida está aumentando y tenemos cada vez más problemas que afectan el bienestar ciudadano. Siento que fue un discurso, de nuevo, lleno de cifras, pero un poco alejado de la piel y del sentimiento ciudadano. Sí hubo algo en común en los discursos, fue el tema del contrato minero. Lo mencionó el presidente saliente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, y lo defendió en su discurso el presidente Cortizo, hilándolo directamente a las necesidades que tiene la Caja del Seguro Social. Hablemos de lo que viene ahora en la Asamblea, tomando en cuenta que lo ha defendido el presidente, reiterando que se ha logrado lo mejor para ambas partes, así lo ha dejado dicho, y yo creo que todos esperamos también una posición vertical en el mensaje que iba a dar el presidente saliente Cristiano Adames. ¿Qué va a pasar con este tema a su juicio? No, yo pienso que este es un tema extremadamente sensitivo. Nosotros estamos en un año preelectoral, igual que lo estábamos en 1947, cuando el gobierno de aquel momento pretendió convertir a Panamá en una base militar por 25 años más después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, y una gran movilización popular hizo que la Asamblea, en un año preelectoral, rechazara el convenio Filo-Hines. Fue tanto el efecto de esa decisión que 20 años después del 9 de enero y de la negociación de los tratados 3 en 1, el gobierno de Marcos Robles decide no llevar a la Asamblea la discusión del contrato ley. Nito Cortizo sabe que va a haber una gran resistencia a un contrato ley que está estableciendo un nuevo enclave colonial. Y lo está haciendo con la bandera del partido que fundó Omar Torrijos. Creo que el rechazo ciudadano va a ir increciendo, y él lo sabe. Y creo que por eso lo plantea con mucha firmeza. Del presidente de la Asamblea esperaba una posición un poco más desarrollada, más profunda, pero fue importante que lo tocara, que no se desdibuje, porque creo que él es un dirigente que ha tenido una especie de reingeniería en los 2 últimos años, distanciándose de este sector dentro del partido con el que militó durante tanto tiempo, pero que ahora enfrenta en las primarias, tiene una acumulación, un liderazgo dentro del partido y en la Asamblea Nacional. Y mucha gente lo ve, y sectores que adversan el contrato ley lo ve como un vocero autorizado para poder frenar la aprobación de un contrato ley que es antihistórico, antinacional e inaceptable para todo aquel, no solo que se considere torrijista, sino que se considera nacionalista. Bueno, y consciente de esas circunstancias, el ministro del MEF advirtió a los periodistas que lo abordaron de las consecuencias si se llega a rechazar este contrato dentro de la Asamblea. Bueno, déjame primero decir que la bancada panameñista emitió un comunicado hoy donde señalaba que vemos 3 temas importantes como partido y ellos como bancada en este periodo. La discusión del contrato ley de la minera, la discusión del nuevo proyecto de ley sobre extinción de dominio, con lo cual estamos de acuerdo, haciéndose algunas modificaciones, y entrar a discutir el proyecto de ley que está en la Asamblea, que ha estado parado por mucho tiempo, que es una nueva ley sobre medicamentos. Creemos que esos 3 temas habrá que abordar en este año, además de ver el tema de la Caja del Seguro Social, donde consideramos que si bien este gobierno no tiene ya el capital político para hacer la reforma más profunda que debe hacérsele, sí debiera sentar las bases que le permitan al próximo gobierno poder entrar ya directamente al tema. Yo creo que eso equivale a decir reformar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Con respecto al contrato de la mina, a lo interno de nuestro colectivo hay posiciones divergentes sobre el contrato. Hay quienes consideramos que el contrato debe ser rechazado, hay quienes consideran que el contrato, aunque pudiera ser mejorado, es mejor de lo que estaba anteriormente, y que cerrar la mina actualmente existente tendría un impacto económico, sobre todo sobre la provincia de Coclé, muy grande por la cantidad de empleo
y de actividad económica de esa provincia que depende hoy en día de la operación de la mina. Entonces hay una discusión que va a ser seguramente muy profunda y muy fuerte a lo interno del partido sobre cuál es la posición que debe adoptar la bancada al respecto de este tema en particular. Ahora, yo sí quiero decirte, Pedro Miguel, el contrato de ley original se aprobó en el gobierno del PRD de Ernesto Pérez Valladares y la moratoria de la minería que hizo Mireya Moscoso la levantó Martín Torrijos. Si el PRD ha sido consecuente en algo a lo largo de los distintos gobiernos PRD, es que han apoyado siempre la actividad minera. Bueno, me da chance. Sí, claro. No, igual que fue durante el gobierno de Endara que se aprobó la ley de privatización y posteriormente con Ernesto Pérez Valladares se privatizaron las empresas de servicio público. Digo, en el tiempo, con el tiempo transcurrido, estos últimos 25 años, creo que hemos tenido tiempo suficiente para hacer el análisis de lo que fue la entrega de nuestra soberanía sobre sectores estratégicos. No solo la minería, te hablo de puertos, telecomunicaciones, energía, que es parte de nuestro planteamiento. O sea, nosotros, porque seamos torrijistas o porque haya sido un gobierno del PRD el que en el pasado tomó decisiones que fueron de carácter estructural y estratégica, no quiere decir que no podamos revisar esa relación que el Estado tiene ahora con estos sectores. Porque si queremos resolver el problema financiero del seguro social desde el Estado, necesitamos un Estado financieramente robusto y no debilitado y hiperendeudado como lo tenemos ahora. Y la única forma de hacerlo es que recuperemos la soberanía sobre nuestros sectores estratégicos, entre ellos la riqueza mineral. Si es que como sociedad decidimos explotarla de la manera en que se está planteando, porque, ojo, ahora ya tenemos la experiencia de lo que ha ocurrido en estos últimos 3-4 años. 375 millones hoy representan el 12.5% de lo que fue los ingresos del año pasado de la mina. Pero es una actividad que va a ir creciendo. Fijarlo como está planteado, en el futuro estamos hablando de una actividad que tuvo el año pasado mayores utilidades que el Canal de Panamá. Y todavía está empezando. Y le estamos cediendo un enclave, soberanía sobre espacio aéreo, soberanía sobre la parte marina. Y le estamos cediendo además la soberanía para decidir ellos si el día de mañana la sociedad panameña quiere cambiar los parámetros que están establecidos. ¿Por qué Cortizo o por qué el gobierno actual amarra al contrato ley las disposiciones que tienen que ver con la distribución de esos ingresos? Una cosa es hablar de los 375 millones que creo que son totalmente insuficientes para lo que el país requiere o lo que pudiera obtener de esta explotación. Y otra cosa es que desde el contrato tú amarres a la sociedad panameña y resulta que el día de mañana si dentro de algunos años en otra administración se quiere hacer, hay que ir a negociar con la empresa. O sea, la empresa tiene la soberanía sobre la disposición sobre de los destinos de estos recursos. O sea, yo creo que es algo inaudito. Bien. Hay suficientes razones para oponerse al contrato de ley y esperar que en un mejor momento podamos llegar a un entendimiento. Yo creo que eso tiene que ver mucho más con esa última parte de que pongan cómo se distribuyen los recursos como parte del contrato de ley. Tiene mucho más que ver con la opinión que el Ejecutivo tiene de la Asamblea con que haya sido una exigencia de la empresa. O sea, el Ejecutivo no quiso que eso fuera parte de un proyecto de ley aparte, porque ahí la Asamblea, la mayoría que tiene el gobierno en la Asamblea, pero ahí vamos, ¿qué iba a venir a redistribuir los recursos. ¿Qué puede pasar en este momento en la Asamblea? Entonces iban a caer en el chantaje pero de la ¿qué proyecto de ley puede ser viable sin la aprobación del Ejecutivo? Yo no creo que esa sea la razón. La razón es que el presidente de la República y su equipo más cercano han querido fijarle para la posteridad mediante la vigencia del contrato. ¿Pero qué hacemos? Ahora que va a haber buenos y malos. Ese contrato hay que rechazarlo. Buenos y malos. O sea, vamos a tener lo que hay que hacer es rechazarlo. ¿Quiénes van a ser los malos? Los que van a rechazarlo. No. ¿Quiénes van a ser los con buenos? La campaña multimillonaria que se está desarrollando en los medios de comunicación para lavarle el cerebro a los panameños y hacerles creer que este contrato va a salvar la caja del Seguro Social. Básico para que se salve la sociedad panameña. Bueno, con esa forma de pensar dentro de esa caja de creencias es que se está planteando las cosas. Y lo que nosotros estamos planteando es que en efecto hay que rechazarlo para conseguir una mejor relación y además no amarrar toda la política minera del país en este sector que es estratégico a un contrato. Pero bueno, yo creo que estamos claros que o se aprueba o se rechaza, porque modificarse ya no se puede. Doctor, ¿usted qué prevé que vaya a pasar
ahora en la Asamblea? No, por el resultado de la votación Vamos allá. que vimos, especialmente en la elección del presidente y de los vicepresidentes de la Asamblea, yo creo que los votos están bastante seguros, al menos lo suficientes para, en este momento, vamos a decir, como hacen en las encuestas, si la votación fuera hoy, hubiera sido el primer día, seguramente se aprueba. Pero como esto tiene una dinámica diferente, esto ahora, primero no se han ni siquiera constituido las comisiones permanentes, falta ver y que esto vaya a la Asamblea, y cuando se comience a discutir, entonces veremos si la sociedad panameña está preparada para recibir ese contrato o si va a estar, o sea, si ya fue lo suficientemente lavado ese cerebro, para usar la palabra de Pedro Miguel, si ya nos convencieron lo suficiente como para decir mejor lo aprobamos porque es peor no hacerlo. Eso creo que es una disyuntiva infame que se le ha puesto al pueblo panameño, decir, bueno, mira lo que va a pasar si no lo aprueba. Va a ser una discusión, pero hay que recordar que lo que se discute y lo que se dialoga fuera de la Asamblea no tiene nada que ver con lo que pasa dentro de la Asamblea. Allí en la Asamblea es un mundo, ustedes los dos han sido diputados, ahí hay un mundo aparte, eso es yo le decía antes, la dimensión desconocida. Que ahora es bastante conocida, doctor. Ya no es tan desconocida. Si me preguntas mi pronóstico, yo creo que este contrato va a ser aprobado a menos que el pueblo panameño despierte y se dé una movilización como la que hubo en diciembre del 47 o algo parecido a lo que ocurrió en julio del año pasado. Si no ocurre un evento como este, liderizado por los sectores sociales, por los ambientalistas, por los sectores sociales, los gremios organizados, si no se da una movilización masiva que le ejerza presión al gobierno y a la Asamblea, el contrato va a ser aprobado. Y entraremos en una nueva etapa de lucha para desmantelar ese enclave colonial. Fernando, ¿tienes algo que agregar sobre este tema, sino para pasar a otros? Yo creo que la Asamblea entra en un periodo en el cual todo lo mide por votos o porque hay para mí. Lo último no es nuevo. Y eso, bueno, sí, yo creo que al final va a ser aprobado, pero si la población panameña, al final los votantes, dicen no estar de acuerdo con este contrato, yo creo que algunos diputados lo van a pensar. Yo creo que el diputado Carles ha dicho que va a apoyar el contrato porque está pensando en los votos de su circuito. Y eso yo lo entiendo, porque está pensando políticamente. De manera que este es el año, es el año electoral en el cual la mayoría de los miembros de la Asamblea están pensando en o cómo se despiden de la Asamblea, o con qué se despiden de la Asamblea, o cómo hacen para reelegirse. Bien. Y hablando de periodo electoral, creo que lo que sí hizo noticia este sábado fue la sorpresiva posición de la diputada Arjona. Quiero que analicemos eso, no sé quién quiere empezar con lo que ocurrió cuando la diputada Arjona anuncia que no apoyaría al candidato de su bancada y abiertamente oficializa su apoyo al señor Rómulo Rux. ¿Esto es un adelanto de lo que podría pasar en las próximas primarias de Cambio Democrático? Bueno, yo primero te diría que hubo muchas especulaciones hace un par de semanas atrás de que íbamos a ver hoy una división de la bancada del PRD, cosa que no ocurrió. Con respecto a lo de Génesis, en lo particular ya había escuchado rumores de que algo así iba a pasar. Me parece que el voto de ella y el voto de Leopoldo Benedetti por el candidato independiente Juan Diego Vázquez demuestra que sí ha habido una pequeña fisura en la unidad del grupo que ha estado apoyando a Aníbal Ábrego, y podría ser el prólogo de lo que va a ser esta semana, de quizás otros diputados más haciendo lo mismo, porque ya han visto que sí se les va a recibir del lado de Rómulo Rux. Habría que ver también, se especula mucho de si el fallo del caso New Business va a salir esta semana o no, y qué impacto tendría una condena en ese fallo sobre la elección del 9 de julio, toda vez que Aníbal Ábrego se ha arropado, por lo menos en el discurso,
bajo la excusa de que ella lo que está buscando es una alianza con Ricardo Martinelli. Y el hecho de que ella no haya aparecido ayer en la asamblea, ¿qué lectura podemos dar? Bueno, estaba una semana de las elecciones. Yo me imagino que ella estará Pero más interesada ni siquiera en buscar los habilitó a votos su que estar allá en la suplente. asamblea. Pero ni siquiera habilitó a su suplente. Bueno, No, yo no creo sé. que su ausencia ¿Qué mensaje, qué Dice lectura más. debemos dar de la ausencia de la señora Yanibel Ábrego en un día tan importante y crucial? Primero para que la nada, asamblea? ella representa el liderazgo de la bancada martinelista en la asamblea. O sea, RM no tiene una bancada. La bancada es Yanibel Ábrego y sus 14 mohicanos, no sé cuántos. Y ella debería estar ahí para liderizar esa expresión en términos simbólicos y en términos de liderazgo. Si decidió no ir, por alguna razón fue, y no fue una razón fue una razón política, por decirlo de alguna manera. Evidentemente ella sabía que la señora Génesis Arjona iba a saltar la cerca, lo cual da la oportunidad de crear lo que sería una bancada romulista en la asamblea. Esa es la novedad. Fernando, pero hay algo importante. La señora Génesis también denuncia públicamente que el PRD, y ahí sí quiero escuchar su reacción, que el Génesis- PRD está metido dentro de la No, Génesis prácticamente... dijo textualmente, le dijo a Icar Reyes, lo está en mi libreta. Léalo. Dice, el PRD está en las opciones del CD. O sea, refiriéndose a Yanibel Ábrego. Entonces, cuando todos pensábamos que las opciones del CD yanibelista era el martinelismo, por llamarlo de alguna manera, Génesis dice que el PRD está en el radar de ellos, para usar un término que rima con este programa. ¿Eso le sorprende, No. señor Pedro? No, para nada. No, yo pienso que hay una relación ya de casi 15 años de Yanibel Ábrego con diputados reconocidos de la bancada del PRD, entre ellos el presidente del partido, Benicio Robinson. Ella ha manifestado públicamente su inclinación hacia la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli, pero habría que ver cuál sería la decisión, por ejemplo, si el fallo descarrila, el fallo en el caso de New Business descarrila la candidatura del señor Martinelli. Así que como dice Nando, creo que fue una decisión de carácter político no participar. Y creo que el que los 3 diputados que apoyan a Rómulo en la bancada hayan apoyado a Génesis Arjona le ha abierto la puerta a otros diputados para irse hacia allá, a una semana de las elecciones Sí, internas. y hay un tema que mencionaron ahí. Ellos cuando eran 3 no pueden hacer bancada. Correcto. Necesitan 4 para poder hacer bancada. Al tener Génesis, ahora ya tienen los 4 que les permite hacer una bancada distinta a la bancada que encabezaría Yanibel. Bueno, Y además se pueden rotar para tener presencia en todas las comisiones, Exacto. que eso es algo que el reglamento interno permite, lo cual puede introducir una nueva dinámica en la propia actividad de las comisiones, y si Rómulo levanta bien sus orejas, puede, y Que le va a apunta, costar bastante. y apunta bien, puede bueno. tener más influencia en el Interesante. matraqueo político de la Asamblea en su Interesante. último año. Interesante el panorama, así que muy pendiente de lo que vaya a pasar entonces en la Asamblea en este último año de gestión. Le agradezco, Pedro Miguel, por estar con nosotros. José, gracias por sacar tiempo y compartir con nosotros aquí en Radar este domingo. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos. Estamos de regreso con Radar y este domingo también nos acompaña el diputado de la bancada independiente, Juan Diego Vázquez. Bienvenido a Radar. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y ayer el Contralor General de la República anunció en un mensaje difundido a través de sus redes sociales y también de distintos medios de comunicación que ha solicitado a las juntas comunales a nivel nacional una rendición de cuentas sobre el uso de las partidas de los fondos de descentralización paralela. Y quiero empezar con esto, Juan Diego, porque usted ha sido muy crítico y justamente esta semana hizo serios señalamientos de la forma en que se habría dado justamente esa autorización y distribución a través de la Asamblea Nacional. Mire, Castalia, yo creo que lo que el Contralor ha anunciado es sin duda alguna lo que queríamos haber visto desde el inicio de este proceso de lo que debe ser el rol de la Contraloría. ¿Qué es lo triste? Lo triste es que al final el Contralor no juega un rol posterior.
el Contralor, antes de que todos estos traspasos se hagan de una entidad a otra, también tiene la posibilidad de entrar a entender, oye, ¿por qué a determinadas juntas comunales le vas a mandar tanto más que a otras? ¿Cuál es el sentido, la razón, la legalidad detrás de ello? Y que ahora se haga el control posterior, si bien es mejor que nada, es llegar un poco tarde a la fiesta, cuando además gran parte de ese dinero, por no decir que todo, ya está gastado de la manera en que sea. Y no entender que la guarda de los fondos públicos debe estar reservada para evitar el malgasto, no para después entender cuál es el control posterior o la cultura de la corrección, según le llama él. Yo lo que espero es que la ciudadanía se sume a esta solicitud de rendición de cuentas que hemos hecho. Yo lo hice en las 9 juntas comunales de San Miguelito y en el municipio, para poder entender los casi 20 millones que allí llegaron, en dónde fueron invertidos. Porque lo que sí es cierto es que el Contralor ya ha ordenado otras auditorías, y se me ocurren varias compañías y varios momentos, los ventiladores, el hospital modular, cuando Panama Ports, y todo salió bien al final para él. Entonces, lamentablemente la confianza está bastante desgastada, y lo que importa ahora es entender realmente en dónde se invirtió ese dinero. Doctor Ritter. Mira, esto es uno de los temas más importantes que se ha discutido en los últimos días por la magnitud y por la cantidad que ha habido. O sea, estamos hablando de 200 millones de dólares en la descentralización paralela. Después se agregaron otros 18 millones, entiendo. Yo lo que quería preguntar, porque el diputado Juan Diego ha estado en la Comisión de Presupuesto, cuando hablamos de traslado de partidas, la pregunta más, digamos, más importante es de dónde sale la plata. O sea, porque los recursos del Estado son finitos. Es decir, no es que uno dice yo quiero 100 millones y aparecen 100 millones. Ese dinero, ¿de dónde sale? ¿A quién se lo quitan para dárselo a la descentralización paralela? Bueno, lo cierto es que no siempre es una sola fuente de ingresos, sino depende de los ahorros comprobados que puedan darse en determinadas partidas, ya sea propias de una institución, es decir, yo le puedo trasladar de la propia autoridad de descentralización, por poner el ejemplo, y yo quito de sueldos fijos y le paso a otra partida. Y también pasa que le quito a un ministerio, por ejemplo, para darle a otro. Eso depende de lo que la norma permita, de la realidad financiera de cada institución y del Estado, y de lo que el MEF recomiende o autorice o brinde su no objeción para dicho traslado. En el tema de la descentralización paralela, lo cierto es que, si bien mucho viene del presupuesto aprobado, el ordinario, es decir, el de la vigencia que tienen, hay un traslado que, bueno, ya yo conversé bastante sobre el tema, o sea, el 15 de septiembre, y muchos fondos que se dieron el año pasado, fue el caso de la descentralización, y otros que recuerdo vimos varios traslados, es que el Estado pudo, entiendo al MEF, negociar mejor algunos empréstitos en el extranjero, y lo que tenían presupuestado para pagar en intereses iba a ser menos de lo inicialmente presupuestado. Y ahí eso es un ahorro comprobado, y ahí pudieron usar bastantes millones para diferentes cosas, pero entre esos, ese famoso traslado del 15 de septiembre de 2022. Usted ha anunciado que va a presentar ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que se anule ese acto aprobado ese 15 de septiembre del año pasado. ¿Cuáles son las razones puntuales en las que usted insiste? Y eso a pesar de lo que ha dicho el Contralor. Catalia, por supuesto, es que yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra y nos han querido empantanar la discusión, y voy a relatar muy brevemente, una vez más, qué fue lo que ocurrió ese 15 de septiembre, o mejor dicho, como he querido decir, lo que no ocurrió. El reglamento de la Asamblea dispone que toda resolución debe ser discutida y aprobada cuando son no legislativas, como lo que aprueba o rechaza un traslado de partida o un crédito adicional, porque son cosas distintas. La ley de presupuesto, que es ley de la República, que rige el procedimiento de la Comisión de Presupuesto, determina 3 cosas importantes. 1, el traslado se debe aprobar en la discusión. 2, el crédito igualmente se debe aprobar en el traslado, en la discusión. 319, 324 de la ley de presupuesto vigente, y el más importante es el 327, que dice con claridad que para que un traslado, una vista, un crédito y otras materias sean vistas por la comisión, quien lo solicita, el ministro, la ministra, el director, el superintendente, los magistrados presidentes de la Corte o del Tribunal, el máximo dignatario de la institución, tiene que asistir a la comisión personalmente, por supuesto, a explicarnos para poder entender si votamos a favor o en contra. Y dice la ley, si él no va y tiene una ausencia justificada, tiene que ir el SUP. Okay. Pero si no va ninguno,
se tiene, dice la ley, se tiene que suspender el traslado. Pero Castalia, el 15 de septiembre lo grave no es que no fue el director, ni tampoco el subdirector, sino que en el orden del día, que es la ley como ustedes lo conocen, es lo que dispone que se va a discutir, ese traslado de partida nunca estuvo. Y yo presenté en medios de comunicación el acta completa de ese día y nunca se discutió. No estuvo en el orden del día inicial. No hubo una alteración al orden del día y nunca se discutió porque no pasó las primeras dos cosas que menciono. Y sin discutirse, aparece una resolución que tengo autenticada por la Asamblea Nacional, donde unos diputados firman ese traslado de partida, O sea que sin discusión. Se violó el reglamento interno. Que es ley de la República, Y la ley de presupuesto, además de que se insulta a los miembros de la comisión, que no estábamos allí, y se insulta al país. Y después salen estos mismos que se pasan los papeles por abajo de la mesa y se preguntan, es que hay papeles que no ha firmado. Si los esconden, los papeles con los que yo he podido lograr acreditar este hecho, los he estado pidiendo por meses. Y lo puedo probar con las cartas. Pero salió el vicepresidente de la comisión con un poco de papeles que alguien le dio de un día para otro. ¿Cuánto se trasladó? En ese caso fue un crédito de 1 millón y tanto y un traslado de 6 millones, si no estoy equivocado. Fernando. Pero como eso puede pasar bastante. Pero no lo sé, porque por un lado no me dan las actas y por otro no me dan las resoluciones que aprueban los traslados de partida. Yo quería referirme precisamente a eso. Ayer el diputado Pineda salió con una X cantidad de actas. Yo tengo aquí registrado que la Comisión de Presupuesto no publica sus actas desde el 27 de junio del 22. Así es. Pero el diputado Pineda ayer mostró en otro medio de comunicación un número plural de actas en la que no aparece su firma. Mira, Fernando, yo te puedo responder y lo voy a hacer, pero que no cambiemos la discusión. La ilegalidad está en que diputados de la comisión, no puedo hablar por la comisión, diputados de la comisión agarran un documento al que llaman resolución, lo firman porque se ponen de acuerdo entre unos cuantos, más de 8, porque es la mayoría, y aprobaron un traslado sin cumplir con la ley. Sin discutirlo y sin estar presentes. Ya si alguien firma o no firma las actas, te voy a explicar qué pasa. Y te doy el ejemplo, que es lo que más me da, no puedo decir risa, porque es jugar con los panameños, pero me da como vergüenza ajena la tan poca calidad de debate. El día que se aprobó el último traslado, los últimos dos, que fue hace unos días, el miércoles pasado, y hace 3 miércoles, que se reunió la comisión nuevamente, en los 2 traslados del oncológico, los últimos, el país lo sabe. Yo estuve allí, porque el acta lo dice y hay videos que lo acreditan. Pero el documento, que es la resolución, que ¿quién la hace? La comisión. ¿Quién la tiene? El presidente de la comisión, que creo que no tengo que recordar que es Benicio Robinson. Ellos me llevan los documentos cuando quieren y cuando no me los llevan. En la comisión están registrados. Que he tenido discusiones con los funcionarios de la comisión que no me dan los documentos. Entonces, no es que hay un lugar donde yo puedo ir y firmar si quiero, no. Esconden los documentos. Entonces, yo he firmado todo lo que me presentan. Si no me presentan algo, no puedo firmarlo. Y qué coincidencia, que él sabía de ayer para hoy cuáles eran los que yo no firmaba. ¿Por qué será? Porque son los que no me presentan para firmar. Por alguna razón, que si publicaran las actas, usted que es un buen periodista, podría hacer el cotejo que yo hice y aquí saldrían bellezas. Yo lo reto. Esto no se trata de mí ni se trata de él. Que publiquen todas las actas de la comisión. ¿Y usted cree que eso va a pasar? Que publiquen todas las resoluciones aprobando los traslados de créditos que hemos tenido el último año. Y hagamos el cotejo Castalia. Ahora, pero usted va a ir a la Corte Suprema. Yo voy a la Corte de Justicia Suprema tendrá que con hacer el su favor trabajo de también. Dios y yo confío que la Sala Tercera va a poder determinar con la facilidad. Yo tengo las pruebas autenticadas. Esto no es, aquí no hay tutía, Castalia. Tengo la resolución autenticada, las actas autenticadas, donde se ve lo que no se dio, pero que produjo una resolución, tiene la Corte que fallar. Y sobre eso luego debe deslindarse la responsabilidad penal. Termino con algo. El que más ha salido a defender los actos ilegales de la comisión, ese día, en esa resolución que se inventaron, no firma. ¿Por qué? Porque estaba de viaje. Como él, que estuvo de viaje semanas en Europa, mientras estaba la comisión sesionando, es el que me va a decir a mí que esos días estaba allí, si yo estuve o si firmé o si no firmé. Es la hipocresía hecha persona, pero eso ya no es noticia. Ahora bien, pero empieza un nuevo periodo donde se informa extraoficialmente que el señor Pineda podría ser el presidente de la comisión. Yo lo que le puedo decir es que 2 cosas. La primera, las bancadas, en el caso de la bancada independiente y todas las bancadas, y esto es importante que ustedes lo digan, la bancada independiente ha tenido en todos los periodos de la Asamblea
miembros permanentes en todas las comisiones. Repito, la bancada independiente ha tenido participación en todas las comisiones, como lo dice la ley. Yo confío que esta nueva asamblea no va a incumplir esa discusión para garantizar la democracia. Y como lo dijo el presidente de la asamblea, Jaime Vargas, presidente entrante, respetar el disenso y las diferencias. Y eso se permite con que los miembros de otras bancadas podamos estar allí. Eso es lo primero. Lo segundo, yo, dentro de la bancada independiente, vamos a tener la discusión para entender quiénes iremos entonces a cada una de las comisiones. Si una bancada decide, en este caso la del PRD, que él vaya a la comisión, yo la verdad no puedo meterme con ese tema de la bancada del PRD. Lo que sí le puedo decir es que yo, que fui el único que votó en contra de Benicio Robinson, haría lo mismo en el caso de ese señor. Bien, hay otros temas pendientes en la Asamblea. Le preguntamos justamente qué va a pasar con la ley de extinción de dominios, por ejemplo. ¿Cuál es la posición de la bancada en este momento? Mira, lo primero que hay que dejar muy claro para poner las cosas en contexto es que el presidente debe cumplir su compromiso de que una vez pasó lo que pasó en la Asamblea con la ley de extinción de dominio, él la vuelva a presentar. Que en gabinete, si no recuerdo, no ha sido aprobado el nuevo proyecto. Entonces él tiene que presentarlo en gabinete muy pronto para poder que vaya a la Asamblea muy pronto y una discusión que es compleja, sin duda alguna, podamos tenerla lo antes posible. Y lo segundo, me gusta la pregunta de la extinción de dominio. Los diputados que estuvimos en el Pleno votando a favor o votando en contra, manifestando nuestra postura, está en el acta quiénes eran. Y ese que sale ahora con las actas a ver quién firma o quién no firma o que es el santo, no estaba. Los diputados que temen a las discusiones sobre delincuencia organizada, sobre narcotráfico, sobre lavado de activos, sobre corrupción, no decidieron hacer lo que hago yo a veces, que es, aun cuando estoy solo contra el mundo, me paro y digo mi posición. Porque ellos, si tenían una posición que hay que respetarla, no la dijeron, Castalia. O sea, yo lo que espero es que en este debate, todo el que no habló, de verdad sea valiente y diga lo que piensa. Yo respetaré cualquier posición, la que se parezca a la mía o la que no. Pero hay que ser valiente, hay que ser diputado, hay que decir las cosas frente al país, frente al que votó por uno. Yo espero eso de los diputados, que no dieron la cara en el periodo pasado. Doctor Ritter. No, tenemos que aprovechar la presencia del diputado Juan Diego Vázquez porque la Asamblea inicia ahora su último periodo, el último año, y fuera de la ley de extinción del dominio está pendiente también, lo anunció el propio presidente y era bien sabido, el contrato con la minera. ¿La bancada independiente tiene ya una posición sobre ese contrato o todavía vamos a esperar la discusión sobre él? Mira, lo cierto es que si bien a título personal yo me he leído el contrato y junto con mi equipo de abogados y con la sociedad civil, con ambientalistas y con diferentes personas, yo he construido mi posición. No hemos tocado en la bancada la decisión de si vamos a poder lograr, como siempre es lo óptimo, votar en consenso sobre el contrato minero. Pero vamos a tenerlo pronto para poder decirle al país qué vamos a hacer. Yo pienso, y lo decía, y hay que ver con lupa este tema. Aquí Torrijos luchó años para sacar un enclave. Que ahora los torrijistas, que nada más ponen a Torrijos ahí en la pared para pedir votos, son los que van a meter ahora un enclave en el que no se puede volar, no se puede entrar, en el que de forma expedita puedo conseguir las tierras que tiene, que son hectáreas y hectáreas, pero además las servidumbres de alrededor hasta donde no dice. O sea que si mañana quieren ir a la casa de doctor Eduardo Ritter a poner el depósito del mineral, pueden hacerlo. Porque además el gobierno tiene, dice el contrato, trabajar expeditamente para sus intereses. Y lo más grave de todo, en un lugar enorme, que por contrato van a poder hacer carretera, hospitales, centros comerciales, viviendas, la mina, el puerto. ¿Sabes cuántos funcionarios dice el contrato que van a supervisar toda la operación en lo laboral, en lo ambiental, lo administrativo, lo comercial, lo minero, lo aduanero, lo marítimo, lo aeronáutico? 6 funcionarios. Es una burla, porque es un contrato que literalmente permite una vez más ceder nuestra soberanía. ¿Cómo luchamos? Y ojo, yo no soy aquí el que comulga con los medios y las formas que usó el general Torrijos para su lucha. Pero algo sí es cierto, nos quitamos un enclave y ahora es el partido que él fundó el que nos va a meter en otro. Y no ahora con un embajador plenipotenciario de otra jurisdicción, sino por un panameño poco nacionalista y, aunque no lo soy yo, creo que con lo que he leído de historia lo puedo decir,
muy poco torrijista, firmando un contrato que permite el abuso de los recursos del país y la destrucción ambiental, que una vez más es la hipocresía hecha persona. Bueno, es la posición. Viene difícil la asamblea este año. La oposición, y tiene usted Viene mucho muy trabajo difícil. como miembro de esta bancada independiente. Juan Diego, un placer tenerle aquí con nosotros. Gracias en por la Radar. invitación. Gracias por acompañarnos este domingo. Momento de ir a una pausa y en breve regresamos con más de Radar. Estamos de regreso con más de Radar y el pasado 8 de marzo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la ley 375 que crea el Ministerio de la Mujer. Un compromiso que busca no solamente establecer los espacios exigidos por miles de mujeres a lo largo de los últimos años, sino establecer políticas claras que promuevan los derechos de las mujeres en el país. Hoy con nosotros la doctora Juana Herrera, quien se convierte en la primera ministra de la Mujer en Panamá. Doctora, un gusto tenerle con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y junto al doctor Ritter, pues abordar no solamente el tema de la importancia de la creación de este ministerio, sino los grandes retos que como país tenemos ante los últimos fenómenos que nos preocupan. Bienvenida a Radar. Muchas gracias por la gentil invitación y siempre es un gusto estar aquí con ustedes para seguir haciendo docencia a la comunidad sobre un tema tan importante como es el tema de las mujeres. A lo largo de los años, pues ha existido una serie de instituciones que venían haciendo el esfuerzo por llenar esos espacios Sí. y las necesidades que hay. Hoy contamos con un ministerio, pero cuando se crea el ministerio, doctora, pues pensamos inmediatamente más planilla, más burocracia, más recursos. ¿Realmente era necesario la creación del ministerio? Sí, mira, me vas a permitir y me van a permitir ustedes hacer un pequeño recuento porque el llegar hasta aquí, a este ministerio, no fue algo espontáneo, es la lucha a través de muchos años de mujeres. Si recordamos a Clara González, que luchó por impulsar el voto de la mujer, que no se logra hasta 1946, un voto universal para nosotras las mujeres, que en el día de hoy nosotros podemos decir voy o no voy a votar, con una sencillez y una facilidad, pero mujeres de aquella época lucharon para que nosotros pudiéramos tener ese derecho de votar y decidir. Entonces, pasa todo un proceso de evolución y mujeres siguen luchando por mejorar las condiciones. Y me dirán que yo siempre menciono a Marta Matamoros, pero otro tema tan importante, por ejemplo, como es la lactancia y la licencia de maternidad, que hoy gozamos o gozan las mujeres que salen embarazadas, fue una lucha y que aportó una mujer sindicalista que jamás en su vida tuvo hijos. Entonces, vamos viendo cómo poco a poco se van avanzando en los derechos de las mujeres. Pero ya para la década, por ejemplo, del 70-90, en el 70 se crea el Día Internacional de la Mujer, comienza a haber toda una efervescencia mayor del movimiento femenino y vemos que los movimientos van exigiendo más esa participación. Y tenemos que se crea la Dirección de la Mujer en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente, cuando se crea el Ministerio de la Juventud y la Familia, pasa esa dirección de la mujer, pasa al MINJUNFA, que todos recordarán, y ya en el 2005 surge el Ministerio de Desarrollo Social y esa dirección que estaba en el Ministerio de Trabajo pasa al Ministerio de Desarrollo Social y se crea el Instituto Nacional de la Mujer. Es decir, que esto es una evolución que se va dando por los reclamos y los aportes que hacen las mujeres en el país. Entonces, como ustedes ven, esto es una lucha histórica del movimiento femenino en Panamá, pero respaldada también por convenios internacionales como el de la CEDAW, Belén do Pará, que exigen también ese respeto y esa protección a las mujeres. Y pues se conjuga esto por un compromiso que yo creo ustedes estuvieron con nosotros el 22 de marzo del 2019 en el Tribunal Electoral, donde citamos a todos los candidatos a presidente de la República para firmar un pacto con el movimiento femenino, y dentro de ese quinto pacto de desarrollo, igualdad y mujer, teníamos el tema de la creación del ministerio.
y ellos lo firman, y ahí en esa firma comprometimos a los candidatos, y ahí estaba el presidente Laurentino Cortizo como candidato. Pasa todo esto, ¿y por qué se deja para el final? De todo es sabido el tema de la pandemia. La pandemia nos llevó a todo un proceso que relegó temas importantes. Entonces, para hacer una síntesis de esto, surge, y como yo les digo, podíamos haber tenido dos posiciones: dejar eso para la próxima administración, sí, o asumir el reto que en un año organizar un ministerio, que usted, doctor Ritter, usted sabe lo que representa eso, la creación y desarrollo de todo un proceso, pero lo asumimos, el gobierno, el presidente lo asumió, y aquí estamos. Doctor. Ministra, me encanta que haya hecho este recuento histórico, porque en efecto muchas veces los panameños olvidamos de dónde viene esta lucha y cómo éramos tan distintos cuando la República nació, y durante mucho tiempo, a pesar de que la Constitución era muy clara y decía son ciudadanos de la República, los panameños mayores de 21 años en aquel tiempo, siempre se distinguió que nada más eran los hombres. Así es. En el año 41 sí se dijo específicamente: son ciudadanos de la República los varones mayores de 21 años. O sea, empeoramos la situación en vez de mejorarlo, y ya se arregló en el 46 y así lo hemos tenido. De manera que ha venido esto, al menos en materia de ciudadanía, ha quedado claro, y la igualdad en el voto. Yo le quería preguntar, ¿qué queda por hacer? O sea, ¿cómo estamos ya en plena igualdad? ¿Qué queda por hacer que has hecho necesaria la creación de este Ministerio de la Mujer? Sí, mire, los problemas de las mujeres, siendo el 50% de la población del país, todavía siguen persistiendo. Hemos avanzado mucho, pero siguen persistiendo. Y el Ministerio de la Mujer, si somos la mitad de la población, se supone que deberíamos estar en igualdad de condiciones. Así es. Deberíamos tener la mitad de presidentes en la República de Panamá, la mitad de rectores de la Universidad de Panamá, o la mitad de magistrados del Tribunal Electoral, cosa que no es así. Entonces, en el tema de la asunción a puestos de toma y mando y jurisdicción, estamos en desigualdad. Eso por un lado. En el tema laboral, los hombres están ganando un 11% más que las mujeres. Hay una brecha salarial. En el tema, por ejemplo, participamos en el tema de mujeres en la ciencia, y en Panamá tenemos 402 investigadores registrados. De esos 402 investigadores registrados, el 39% es mujeres, el resto es varones. Eso por un lado. En las universidades se gradúan el 60% de mujeres, pero cuando vamos a ver eso reflejado en los puestos de mando y jurisdicción en empresas tanto públicas como privadas, no se ve reflejado. Entonces, ese es un aspecto, pero el otro aspecto también está el tema de la violencia. La violencia es otro aspecto, la violencia doméstica, la violencia política, los grados de discriminación, y no solamente en un tipo de mujeres, sino las mujeres negras, las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad sufren violencia también, y eso estamos al día, estamos en todas las convenciones, pero todavía se sigue dando. Entonces tenemos que proteger, tenemos que buscar métodos de prevención para que esto no se siga dando. Yo sumaría, doctora, y lo ha mencionado usted en este momento, es que no solamente el 50% de la población es mujer. La data que preliminarmente ha compartido la Contraloría, luego de este último censo, revela que un porcentaje mayor es cabeza de familia. Y el desempleo tiene rostro de mujer. Y debo sumarle ese rostro de mujer adicional a los más de 780,000 puestos informales en este momento. La mayoría son mujeres. Dicho esto, ministra, usted lo que ha manifestado es que el Ministerio de la Mujer tiene estructurado esos departamentos que en su momento atendían estas necesidades en distintas instituciones. ¿Cómo está funcionando y cómo está distribuido el atender estos aspectos dentro del ministerio? Sí. Quiero decir que ahora en este proceso que estamos de transición del Instituto de la Mujer al Ministerio de la Mujer, tenemos que organizar toda la estructura desde el punto de vista de contabilidad, puesto, manual de cargos, todo lo estamos organizando, y pasan los 180
funcionarios que tenía el Instituto de la Mujer a nivel nacional pasan al ministerio. Así que este ministerio tiene 180 funcionarios. Pero ¿qué quiero decir además de esto? Que el ministerio tiene 16 centros de atención integral que se dedican a atender a las mujeres víctimas de violencia. 16 a nivel nacional que deben tener mínimo un abogado, un psicólogo, un trabajador social, un promotor, un conductor y un colaborador de aseo. 6 personas. Si multiplicamos los 16 centros por esta cantidad, y no todos están completos, estamos por debajo de la necesidad que se debe cubrir. Pero no solamente por el número de personal que necesitamos, sino la calidad de atención que le debemos dar a las personas que van a buscar esa ayuda, ese acompañamiento. Y aquí voy a hacer un poquito, y me perdonan porque yo sé que estamos hablando del tema de presupuesto y recursos humanos. El tema, cuando una mujer llega a nuestras oficinas de centro de atención con sus hijos, con la ropa que trae encima, sin comida, con esa afectación emocional de haber tenido que salir del lugar donde ella vive, y en esas condiciones los centros de atención tienen que brindarle ese acompañamiento. Pero una vez pasada esta fase, nosotros tenemos que hacer el acompañamiento de que ella ponga su denuncia. Y ese abogado que tenemos en el centro, un solo abogado, tiene que ir a las instancias correspondientes a acompañarla, porque solas a veces no quieren ir, solas no van por su afectación. Doctora, pero precisamente eso que usted nos plantea ahora, y lo estará viviendo como ministra, nos lleva a preguntarle, o sea, es que entonces, ¿qué debe cambiar en el enfoque del trabajo que tiene que hacer el ministerio? Sí. Porque no nos podemos quedar incluso solamente contabilizando a las mujeres que llegan ya como último recurso a tocar la puerta. Entonces, ¿qué hacemos para evitar que esa violencia llegue a tal punto que una mujer no solamente se queda sin trabajo, queda sometida a un marido violento, sino que en el peor de los casos es víctima, o me equivoco, doctor, de un sistema de justicia familiar que tampoco es justo, y perdonen por la redundancia, o sea, en ese sentido, ¿qué cambios se podrían dar para que el ahora Ministerio de la Mujer no sea un ministerio reactivo para atender a la mujer cuando ya entra en esa última etapa? Mira, la ley es bien clara. Como ente rector tiene que desarrollar planes, programas, políticas y campañas con relación a todo lo que es el derecho de las mujeres y en todos los aspectos. Y nuestra ley establece cuatro temas importantes, que es la autonomía económica, es decir, no solamente atender a la mujer, sino que esa mujer que llega a buscar ayuda por una situación de violencia, nosotros podemos ayudarla a encaminarse a algún tema de solución de un ingreso que le sea sustentable para que siga adelante. Porque bien tú lo decías, el tema, muchas mujeres están pegadas a su ofensor por una dependencia económica. Entonces, al tener ella un poco más de libertad económicamente, ella puede salir adelante, y nosotros proveemos una serie de capacitaciones como son el INADE, que nos ayuda, y PACOP, que nos colabora, es decir, en planes estratégicos, y PACOP, INADE y otras instituciones que nos ayudan a capacitar a las mujeres. Pero otro aspecto importante también es el trabajo en equipo. Ya nosotros nos hemos reunido con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Ministerio de la Mujer, porque nosotros no podemos abordar este aspecto de una manera individual como una institución. Tenemos no muchos recursos todos y tenemos que abordarlo, cada uno con su competencia, tenemos que abordarlo. Por ejemplo, hemos firmado convenios con la Corte Suprema en función de la capacitación, del intercambio de información, ellos capacitándose en el tema y sensibilizándose en el tema de lo que vive una mujer violentada, más allá de atender a una persona que va a reportar un delito. Con el Ministerio Público estamos ya próximos a firmar el convenio, y así tenemos con otros aspectos. En el tema también, y en la pasada semana estuvimos en la CIN OEA,
y se aprobó el decenio de las mujeres rurales. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto? Es que no están violentadas, pero están invisibilizadas las mujeres rurales. Y poner una declaratoria a nivel internacional, como es un organismo de la Comisión Interamericana de Mujeres, declarar el decenio de las mujeres rurales es sacarla a la luz pública. Esa mujer que produce. Ustedes oyen hablar de los productores. ¿Cuándo ustedes han oído hablar de las productoras? Nunca. ¿Cuándo ustedes han oído hablar de esas mujeres, de las rurales, a no ser por los programas que se llevan? Entonces, esas mujeres que aportan a la economía, que aportan al desarrollo del país, también son parte de nuestro proceso de crecimiento y de apoyo a la comunidad. Ministra, en América Latina, yo quería abordar el tema, digamos, general de la creación del ministerio mismo. En América Latina debe haber unos 7 u 8 países que tienen Ministerio de la Mujer. Pero la mayor parte de ellos, con excepción de 2, tienen el Ministerio de la Mujer más otro apellido. El Ministerio de la Mujer y Grupos Vulnerables, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. O sea, todos tienen la de la mujer más algo. En Panamá nos lo decidimos crear solo para la mujer. Eso de alguna forma limita, circunscribe la misión del Ministerio de la Mujer a un área restringida de la sociedad. No, mire, fundamentalmente a ese grupo de mujeres que es más del 50% en algunas áreas es el ministerio. Sin embargo, nosotros también tenemos el aspecto importante de desarrollar, que es las nuevas masculinidades también, porque es un tema que tenemos que abordar. Todos somos producto de un sistema que nos ha formado en qué roles tenemos que estar cada uno, qué cosas tenemos que hacer y qué no podemos hacer. La mayoría, por ejemplo, hay carreras que decían, es que tú no te metes en eso porque eso no te corresponde. Sí. Y cada vez, por ejemplo, vemos las chicas que se meten a jugar fútbol y que lo hacen muy bien, sí. Pero como que las estigmatizamos un poco, esas que están jugando fútbol. Un ejemplo tan simple como ese, que ellas tienen potencial, que tienen talento, pasa en muchas otras áreas y nosotros somos producto de esa educación tradicional, esa históricamente construcción social de que la mujer no puede hacer una cantidad de cosas. Entonces, nosotros estamos dedicados a eso, pero eso no significa que no podamos trabajar en el tema de la prevención, y para trabajar en la prevención también hay que mandar mensajes para la otra contraparte, que es el ofensor. Entonces, no es exclusivamente, la atención sí es para las mujeres, sí, pero el tema de la difusión de todas las campañas es bilateral, hombres y mujeres. ¿Y este fenómeno cómo lo enfrentamos, tomando en cuenta las cifras? Usted me corregirá, pero creo que este año ya van por 5 los femicidios. El año pasado, para el mes de julio, ya la cifra iba por 12 femicidios el año pasado, y cada vez es más terrible. Hay más saña, la forma en que se asesinan. Y debo sumar yo a esto que la violencia contra la mujer, tristemente, ya está empezando a tener rostro de niña. Entonces, ¿qué hacemos con ese gran problema que tenemos y que pareciera estar saliéndose de las manos? Sí, mira, nosotros queremos hacer, y este es un mensaje para la comunidad y para todos, la mujer que se encuentra en un círculo de la violencia, por favor, vaya y busque ayuda. El Ministerio de la Mujer tiene 16 centros de atención para ellas. No tenemos que esperar que la tiren de la casa, que la maltraten, que la pateen. Si se siente vulnerada desde el punto de vista psicológico, económico, o incluso un empujón que para muchos no es nada, empieza por ahí. Busque ayuda en los centros de atención de la mujer, del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué digo esto? Nosotros llevamos una secuencia de las mujeres lamentablemente han fallecido en estas circunstancias, y ninguna de ellas ha sido usuaria de nuestros centros, porque nosotros le damos el primer ingreso y le damos seguimiento.
y van acompañados con eso que tú planteabas, el tema de facilitarle la parte económica, facilitarle un ambiente un poco más favorable, buscar y hacer la intervención con la familia que pudiera ayudarla. Entonces, ¿qué significa esto? Que al buscar ayuda, ellas se van fortaleciendo y evitamos. Ninguna de las que se han estado reportado en los últimos era usuaria de los centros de atención. Entonces, buscamos eso como una fortaleza, que vayan y busquen ayuda, pero vamos a hacer las campañas necesarias. Hay que hacer la denuncia, no nos quedemos calladas. Vayan y busquen en cualquiera de los centros de atención de la mujer del ministerio, busquen esa ayuda que estamos para ustedes. Doctora, usted es psiquiatra. Sí. Y creo que un día se lo pregunté en un noticiero si nosotros se nos hemos acostumbrado tanto como sociedad que ya nada nos alerta. O sea, somos una sociedad violenta, estamos normalizando el femicidio y qué estamos haciendo también para atender a esos agresores. Porque vemos que la cárcel debe estar llena de agresores, pero están allí y ¿qué hacen con esas personas que simplemente los desechamos porque abrazamos a la víctima? Pero no nos importa al final qué va a pasar con el victimario, ni tampoco estamos viendo, o no veo yo, una política que me indique identificar a un futuro victimario. Sí, mira, es importante el señalar esto de qué hacemos con... El sistema de salud tiene equipos de salud mental a nivel de atención primaria. La persona que es violenta, la persona que sabe que tiene dificultad para tolerar las frustraciones, que es celoso, que quiere estar revisándole el celular, que no quiere que se vista de tal manera, esas ya son señales que le tiene que decir a él que tiene que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en el ministerio, tenemos para la mujer violentada, pero el tema de los victimarios o de los ofensores tienen que ir al centro de salud de su comunidad. Es importante, hemos hecho una coordinación con los equipos de salud mental, sobre todo de la provincia de Panamá y la provincia de Panamá Oeste, y para fortalecer este tema de atención. Entonces, es importante porque, miren, esos ofensores también son producto de un sistema que se nos ha formado, es decir, el hombre puede pegar, puede gritar, puede ser infiel, puede irse, no llegar a la casa y eso es como normal. La mujer no puede hacer nada de eso porque ella entonces es catalogada en otro aspecto. Pero desde el punto de vista de salud mental, cada uno tiene una responsabilidad, porque también es que como yo no controlo la ira, hice eso porque no, usted tiene que buscar ayuda, porque si no, si usted sabe eso, usted también está contribuyendo a una conducta que va a ser muy penalizada más adelante. Entonces, no queremos más muerte, no queremos más violencia, pero tenemos que ir trabajando. Ministra, y en el mismo sentido que acaba de preguntar Castalia, si nos hemos acostumbrado también ya a que, bueno, por una parte, como es bien sabido, la inmensa mayoría de los panameños que nacen hoy nacen fuera de matrimonio o incluso de parejas estables. Pero también nos hemos acostumbrado, o debemos ya pensar que nos hemos resignado, yo no quiero decir acostumbrarnos, sino resignarnos al embarazo de adolescentes, por ejemplo. Sí. Eso ya es parte, que ya lo tenemos en el ADN. ¿Hay alguna forma de que podamos revertir esa tendencia, en mi opinión, perversa de ver niñas, ni siquiera me atrevo a decir que adolescentes, pero niñas embarazadas de 11, de 10, de 13 años, sí, abuelas de 20 y tantos años? Bueno, yo quiero decirle que me quedó pendiente el tema de la normalización de la violencia. No podemos normalizar ningún tipo de violencia y nosotros estamos para ninguna forma de violencia contra la mujer, pero ninguna puede ser normalizada. Y vuelvo, insisto en esto, la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, mucho dolor, pero también muchas enseñanzas. Y una de esas fue el tema de salud mental, que todos requerimos salud mental y tenemos que buscar ayuda. Y eso es importante porque al generar una serie de situaciones por el encerramiento, hay que buscar ayuda. El que va a buscar ayuda no significa que está mal, como dicen, no está mal de la cabeza, sino tienes que buscar ayuda para poder descargar todas esas emocionalidades que no están correctas. Pero el tema
quería dejar eso porque es un tema que no es solamente contra la mujer, sino un tema generalizado que se ha presentado. Pero el tema de la violencia, porque ese es un tipo de violencia también contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Nosotros en el ministerio hay una coordinación. Quien lleva la sección de salud sexual y reproductiva es el Ministerio de Salud, pero coordinado con el Ministerio de Educación, que tiene que hacer los programas preventivos a través de las escuelas y de la comunidad. Y el Ministerio de Salud a través de los 100 centros que hay para 100 centros amigables con los niños y adolescentes, que no se va a hablar exclusivamente de embarazo, se va a hablar de autoestima, se va a hablar de ese compartir que deben tener los adolescentes y los niños para evitar ser víctima de todas estas circunstancias. Por ejemplo, yo tenía, dentro de todo lo que traje aquí, quería mencionarle que la ley 285 del 15 de febrero del 2022, que crea el sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia y dicta otras disposiciones. Es decir, que la niñez y la adolescencia para nosotros es fundamental. Entonces, pero tenemos que divulgar. La legislación está, lo que tenemos que es buscar la coordinación con los medios de comunicación y las entidades públicas y privadas para divulgar y decirle a la gente, mira, esto que está aquí te puede ayudar. A los padres que no tienen recursos para pagar un terapeuta, aquí está esto, ve y búscalo. Pero todos tenemos un grado de responsabilidad en esto. Bueno, y sin duda el nuevo Ministerio de la Mujer tiene muchos desafíos por delante, tomando en cuenta las circunstancias actuales. Gracias a la ministra por habernos acompañado. Con esto nos vamos a la pausa y en breve regresamos con más de Radar. Bueno, y entramos al último bloque de Radar y debo confesarle, doctor Ritter y Fernando, que lo que viene es lo que me encanta. Se me había olvidado que la caricatura aquí en Radar, así que de inmediato compartimos la inspiración de Hilde en esta caricatura para Radar a esta hora de la mañana del domingo. Y bueno, ¿y en qué creen ustedes que se ha inspirado? Pues en el tema que hemos analizado a lo largo de nuestro programa, ahí está Hilde, el último periodo legislativo, aparece una dipurrata vestida de blanco, en un queso. Pero ¿será que el queso que queda ahora en la asamblea es así tan grande como lo vislumbra? ¿Es dipurrata o dipurratón? Es un dipurratón. Y que empiece el festín, dice el que aparece allí. Bueno, hemos hablado de temas interesantes, la descentralización, lo que va a pasar en la Comisión de Comercio de la Asamblea, así que, bueno, bien inspirado, Hilde, de lo que esperamos todos no ocurra en la Asamblea en este último periodo. Pero entramos entonces en las conclusiones de los temas que hemos abordado hoy. Doctor Ritter, empiezo con usted. Mira, este ha sido un radar que ha tenido de todo. Era natural que después de la elección del nuevo presidente y el mensaje que el presidente le dirigió a la nación el día de ayer, esto fueran los temas principales, pero no quiero dejar de mencionar que la presencia de la ministra de la Mujer sí. Si nos ha servido para entender la figura, entender el planteamiento, el objetivo que hubo y cómo se está cumpliendo en la creación de este nuevo ministerio. Y en lo relativo a lo que ha sucedido, lo que sucedió en el día de ayer en la Asamblea, hay por supuesto hemos visto las posiciones, algunas encontradas entre sí, pero en el análisis final siempre la elección del nuevo presidente de la Asamblea, que ha pasado a un segundo plano, realmente el diputado elegido no es un diputado de los conocidos, de los que están permanentemente en los medios. Alguna gente comentaba en redes sociales que era la primera vez que lo veían. Siempre se centra la atención en lo que diga el presidente de la República en su mensaje. Y el presidente, que yo, tal como se los mencioné a los diputados,
me pareció que había sido un discurso que distinto en alguna forma, en la forma distinto de los que habían sido los anteriores, primero más corto, segundo mejor elaborado, aunque con ese vicio de repetir la manera como encontró el gobierno hace 4 años, hace justamente 4 años, y uno pensaría que al iniciarse el 5º año de su mandato nos hubiera dicho más bien cómo es que lo piensa dejar. Él mismo dijo al principio de su mandato que lo importante no era cómo entrar, sino cómo salía. Sí. Y ya va siendo como hora, o ya puede comenzar a decirnos cómo va a salir. Pero lo importante es que este periodo legislativo va a ser muy movido, vamos a tener leyes, vamos a tener normas, ya y la composición de las bancadas ya es en sí mismo una novedad. Va a haber ahora una nueva bancada dentro de la Asamblea Nacional que va a ser la bancada de Cambio Democrático en oposición, para contrastarlo con la bancada de Cambio Democrático en gobierno, debe ser, porque así es como la han denominado, en oposición. Y lo cierto es que la bancada de Cambio Democrático, es decir, la que responde a Yanivel Ábrego y a Ricardo Martinelli, votaron con el PRD, con la bancada del PRD en la elección de las nuevas autoridades. Por su parte, los panameñistas se abstuvieron. Los independientes, como siempre, tuvieron una votación aparte con un voto también nuevo dentro de esa votación, de manera que estamos ante una realidad que esta semana ya comienzan a perfilarse quienes irán a las distintas comisiones, y veremos entonces la atención centrada en dos proyectos fundamentales: la ley de extensión de dominio y por supuesto el contrato minero con Minera Panamá. Fernando Martínez. Yo debo destacar que la jornada de ayer también fue una jornada acompañada por protestas al exterior de la Asamblea de Diputados, protestas de grupos ambientalistas, de organizaciones sindicales y de personas que principalmente se oponen al tema del contrato minero. Sobre el tema de la Asamblea diré que la novedad es que tenemos una bancada romulista por primera vez en la historia de este periodo legislativo. También diré que los panameñistas se abstuvieron en el tema de tener presencia o de postular a alguien en la directiva, que Yanivel Ábrego fue la gran ausente de la jornada. También digo que el señor Benicio Robinson conserva el control de la Asamblea, eso es evidente, y seguramente tendrá el control de las comisiones. Se esperaba que Cristiano Adames tuviera un tono crítico en su discurso de despedida, cónsono con su narrativa en la campaña de las primarias, pero esto no ocurrió. Este será un año político, de gran importancia política, electoral, en el que predominará el ánimo reeleccionista, la búsqueda de votos y de fondos para obtener votos. Ese será, por supuesto, este año reeleccionista y políticamente complicado. Se le agrega el tema de que el malestar social por las condiciones en las que viven importantes sectores de la población está ahí latente y es una bomba de tiempo. Yo solamente agregaría que poco o nada a la mayoría de los panameños le importa, por ejemplo, lo que vaya a pasar, si se investiga o no los fondos de la descentralización, o si se aprueba o no el contrato minero, porque están preocupados por los problemas puntuales que no se han resuelto. Eso es correcto. Y lo mencionabas tú al inicio de Radar. Problemas de agua, problemas con las empresas que suministran energía en nuestro país. Los apagones. Una inflación terrible que ha desmejorado la calidad de la vida de los panameños. Y si bien es cierto, iniciamos un periodo electoral, a mí solamente me resta decir que creo que estos últimos años nos ha enseñado, y creo que los panameños sí están reaccionando, Fernando y doctor Ritter, sí están reaccionando y tomando conciencia de que la participación ciudadana y la fiscalización ciudadana
juega un rol más que importante, sobre todo en este último año de gobierno que iniciamos y este año definitivamente preelectoral. Gracias por acompañarnos en este domingo de Radar. Un placer haberlos acompañado en esta oportunidad. Pásenla bien y será entonces hasta el próximo domingo.